En 3 minutitos ya empezamos. Ok, muy bien, creo que podemos empezar con lo que es la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con lo que son las cuencas hidrográficas del día de hoy, con toda la parte de hidrología, como continuábamos. ¿Sí están todos por ahí? Sí, profesora. Sí. Ok. No, ya no tiene la... De repente medio me pauso para admitir a sus compañeras, que todavía faltan algunas. Y bueno, ahora sí se las empiezo a presentar. Está bonito su traje. Y vamos a empezar. ¿Alguien me puede decir la definición de hidrología? ¿Qué significa? ¿Qué estudia? ¿Qué es? Es el estudio de la corriente de agua, tanto superficial como subterránea. Ok, muy bien. Entonces tenemos la definición de la hidrología, ¿no? Estaríamos hablando de aguas superficiales, todo lo que conlleva lo que es el ciclo del agua, eso igual nos agarra o tomamos en consideración lo que son aguas subterráneas. Aguas continentales, ya habíamos visto, también la parte de los océanos. Y bueno, como tal, ya sabemos que es el estudio de todo lo que tiene que ver con el agua, en traducción de lo que es el griego. Y bueno, es en una definición mucho más amplia, es el estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua, como estuvieron viendo, van a ver también ustedes con el doctor Centeno han estado viendo en estas clases, tanto aguas continentales como marítimas y subterráneas. La parte de oceanografía la vamos a retomar hasta la siguiente semana y regresando de vacaciones. Vamos a ver también su distribución y circulación en toda la parte de la superficie de la Tierra, en el suelo, subsuelo e inclusive en la parte atmosférica. Y esa es una definición más completa. Y bueno, creo que todo el mundo conoce bien lo que es el ciclo del agua. Y bueno, dentro de ese ciclo tenemos que considerar mucho, o bueno, para esta clase, esta sesión, lo que son las precipitaciones. La precipitación a nivel continental es de aproximadamente un 28%. Para que podamos hablar de lo que son las cuencas. Y bueno, de esta agua, del agua que contiene en nuestra tierra, el 97.2%, como les comentaba también parte del doctor Centeno, es de la parte oceánica. Y nosotros nos vamos a enfocar en lo que son el agua continental, descartando lo que son los glaciares, y nos vamos a enfocar únicamente en lo que son los cauces de corriente. Se fijan, es un 0.0001% del agua de lo que vamos a trabajar para hacer los estudios del día de hoy y mañana. Y bueno, ya hemos visto un poquito de la parte de los tipos de calidad de agua, cómo es que se distribuyen y cómo es que estas escorrentías son aprovechadas o no aprovechadas. Por ejemplo, aquí tenemos la precipitación anual en esta gráfica. Hay un escurrimiento del 26.1, una evapotranspiración del 61.4 y una recarga subterránea del 2.5. Que bueno, ahorita todo esto ya ustedes han estado viendo clase con clase cada una de estas características. Y de este escurrimiento, se fijan, la gran mayoría se descarga hacia el mar. Hay una parte que está extraída. Y de la recarga de las aguas subterráneas hay una extracción. Y hay cierto porcentaje, 0.8%, que no se aprovecha. Y en la parte de la calidad del agua, ya habíamos visto que según lo que son estudios a nivel nacional, nos comenta que la mayoría o la gran parte del, 49% es poco contaminada. Y la distribución
Se da principalmente en lo que son los ríos, 410 kilómetros cúbicos. También las presas, el agua subterránea, que también ya la habíamos visto, los lagos y las lagunas. Y bueno, altitudinalmente también hay una distribución del agua. El 80% se encuentra en las faldas, en las zonas más bajas, un 15% en la parte media y un 5% en las partes más altas. Y bueno, eso les voy a dejar un poco de tarea por la parte de que nuestro semestre se nos fue súper rápido. Acerca de lo que es la parte de la historia de la hidrología. Vamos a ver, así grandes rasgos, se los voy a platicar, que hay diferentes periodos, desde lo que es el periodo especulativo, con Aristóteles, Platón, Homero, tales, en los cuales ellos hacen como sus hipótesis, ellos dicen cómo podría ser, cómo podría funcionar. Un periodo de observación donde eso que se comentó ya lo empiezan a observar a ver si es verídico. Luego una parte de experimentación donde, bueno, ya lo comentaron, lo observaron y ahora experimentan a ver si efectivamente pasa. Después hay un periodo de medida, ya experimentaron y empiezan a hacer estas mediciones a ver qué tanto funciona, no funciona, cuántos milímetros, cuántos periodos se usan y demás. Después seguimos con la de modernización. En esta principalmente se marca la era como tal de la hidrología, esa es una de las importantes, entre 1800 y 1900. Se hacen ya lo que son el desarrollo de fórmulas y de instrumentos para medir todo lo que son las corrientes hidrológicas. Después hay un periodo de empirismo, muchos trabajos ya a nivel cuantitativo, luego lo que es la racionalización y la teorización. Bueno, como tal ya sacan teorías de cada una de ellas con fórmulas matemáticas. Eso es a nivel de historia a grandes rasgos. Si observan, en estos pequeños globitos existen varios pensadores. Esta presentación se las voy a compartir, sin embargo, sí me gustaría que ustedes como tarea busquen un poco más acerca de lo que es la historia de la hidrología. Ahí. Y ahora entramos para analizar lo que son las cuencas. Para ello tendremos que empezar a hablar de las aguas subterráneas. Iniciemos desde ahora sí que como un cuento de niños. Todo nació cuando cae el agua en las montañas. Hay deshielo también por la parte de la lluvia, por el deshielo de montañas. Estas por efecto de altitudinal empiezan a descender a puntos más bajos. Puede llegarse a juntar con lagunas, puede llegar a no juntarse y desembocar en el mar, formando lo que son los ríos. Y bueno, a su vez también toda esta agua puede irse a lo que es agua subterránea. Ya vieron un poquito que dependiendo del material, si es un acuícludo, acuitardo o acuífero, va a haber una infiltración dependiendo de qué tipo sea y puede formar parte del agua subterránea y bueno, parte de todo lo que han visto en las sesiones. Lo que nos da dos tipos de ecosistemas, lo que son los ecosistemas lénticos, que son aquellos cuerpos de agua interiores que no van a tener movimiento. Por ejemplo, los humedales, los pantanos, los lagos, las lagunas. Y por otro lado, tenemos los ecosistemas lóticos, que estos como tal sí tienen un movimiento, una continuidad de corriente, y es el ejemplo de los ríos, los estuarios. Y bueno, los ríos se van a caracterizar por ser una corriente continua de agua que se acumula justamente por la parte de la lluvia, por los deshielos de las montañas, o inclusive son alimentados algunos ríos por lo que son aguas subterráneas. Entonces aquí vemos que hay un nacimiento, que el nacimiento no es otra cosa que es en donde empieza o inicia nuestro río, y de ahí, bueno, va bajando, puede haber cascadas, lo del afluente es parte de lo que les comentaba la maestra Adri, pueden formar inclusive embalses, aquí se ve, acuérdense que hay embalses creados por el hombre, artificiales, o bien
naturales que también son creados, por ejemplo, por los castores. Existen los encurvamientos, también conocidos como meandros. Y bueno, de ahí la desembocadura con la formación de deltas. Y aquí algo importante también es que se dan diferentes cursos. El curso alto, que es la parte más alta, el curso medio y el curso bajo, que es por lo regular en las zonas con menor altitud. Y de aquí emergen diferentes definiciones. Lo que es el nacimiento, que les comentaba, que es el principio de nuestro río. Lo que es el afluente, que corresponde justamente al curso del agua. Lo que es el cauce, el cauce va a ser lo que forma el camino que va dejando nuestro río. Ese es el cauce. El meandro, como les comentaba, son estas curvas que se dan. Las mejanas son como las islitas que se forman por estos sedimentos a la hora de que el río está fluyendo. Las riberas son las zonas de tierras más cercanas al río. Se forman también humedales, zonas de inundación, justamente por estas corrientes de río. Y bueno, como tal, la desembocadura de la delta, que bueno, esto también puede llegar a formar este tipo de sedimentos al momento de desembocar. Y son las principales características de un río. Y aquí vemos que también estos meandros que les comentaba, estas curvas que se dan, pueden ocasionar lo que es las erosiones del margen, como aquí observamos. Y una corriente como tal tiene unas zonas donde hay más velocidad y van depositando todos los sedimentos, formando estas erosiones y un margen justamente en la parte del río. Bueno, de los ríos como tal ya les había hablado de qué son. Y aquí hay otras 3 características. Lo que es el curso, que es ese recorrido que hace nuestro río desde que nace hasta donde desemboca, o hay algunos ríos que se pueden evapotranspirar. Ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos. Lo que es el caudal como tal es qué tanta agua tiene nuestro río. Hay caudales muy pequeños, hay caudales más grandes. Y ese suele medirse en metros cúbicos. Y la fórmula para medirlo es la anchura del cauce por la profundidad del cauce, por la velocidad. Esto se los mencionó porque lo hacíamos en práctica. Lo que hacían ustedes para lo que es el salto de Yipantla era que uno de sus compañeros, de preferencia el que fuera mejor nadador, nadaba de una orilla hasta la otra. Con un... Mándame. ¿En serio sí nos dejaban ir a nadar? No, pero ahí sí podía uno, el que mejor nadara, porque tenía que atravesar el río para poder amarrar la cuerda y justamente medir lo que es la profundidad. O sea, sería bien bonito, ¿verdad? Bueno, yo les preguntaría, ¿los cauces son regulares? O sea, ¿son cuadraditos o rectangulares o circulares? No, pero en mecánica de fluidos hay fórmulas que lo ajustan a que se supone que pueden tener figura geométrica. Sí, pero para eso necesitas medir la profundidad. Eso es lo feo, porque no maldito su maestre. Sí, la verdad estuvo muy cruel, pero bueno, imagínense que, bueno, no se lo imaginen porque es cruel, pero cuando ustedes vayan o esperemos en un futuro puedan hacer algún tipo de práctica similar en semestres futuros, se tiene que hacer que alguien nada hasta el otro lado y con un estadal, esta persona, bueno, ya que amarró la cuerda del otro lado, van a ir midiendo la profundidad y posteriormente, efectivamente, como menciona, van a hacer un cálculo para hacerlo cuadrado. Por ejemplo, digamos que aquí está nuestro cauce de río y por lo regular es así de irregular, ¿no? Entonces lo que hacen es que con el estadal van a ir midiendo aquí el estadal, bueno, perdónenme mi mano chueca, van a ir midiéndolo a ciertas distancias. Posteriormente, ya que tienen esa medida, justamente como mencionan, van a sacar pequeñas fórmulas de rectángulos para poder sacarlo por formas geométricas y viendo cómo sacan.
como digo, luego lo van calculando. Entre más mediciones de profundidad hagan, pues va a ser mucho más efectivo nuestra medición del caudal. Entonces es importante, bueno, lo que hacían sus compañeros era justamente eso, ¿no? Nadar desde este punto, uno nadaba aquí, el mejor nadador se pasaba de este lado, y de este lado por lo regular, buscábamos que hubiera un arbolito, y este arbolito, bueno, amarraban ahí la cuerda. Y ya posteriormente nosotros les pedíamos ay, se me olvidaron los nombres, pero los que usan para escalar, que son como unos ganchitos, y que tienen aquí una cosita que se abre y se cierra, y los colocaban aquí en la cuerda. Seguro, junto con ¿no? usted. Ándale, ajá, como un seguro. Tiene un nombre específico, y ya ustedes podían estar amarrados aquí, y ya podían ir midiéndolo cada uno de ellos. Mis dibujos todos feos, perdonen. Y bueno, ya podían meterse y hacerlo, por un lado. Y eso era solamente para medir la profundidad del cauce. Ahora, necesitaban la anchura del cauce. Pues bueno, ya aquí la tienen, ¿verdad? Con la medida de la cuerda. Y también les pide velocidad. Entonces, lo que ustedes hacían en ese caso era que ponían, les pedíamos un limón. Y digamos que está el río. Ay, está el río, ay, no me he dejado dibujar, pero bueno, imagínense que está el río. Es que seleccionó la goma. Creo que sí, ¿verdad? Pero puede darle a la flechita de regresar hasta que regresen sus dibujos. Bueno, pero ya regresó, gracias. Estaba el río, ¿no? Ponle que aquí está el río y hasta acá, miden de aquí hasta acá, ¿no? Entonces una persona se colocaba aquí, igual tenían que meterse y llevaba su limoncito y lo dejaba caer. Y otra persona estaba hasta el otro lado con su cronómetro, ahí, observando para cuando el limoncito pasara por ahí, tomar primero cuánto tiempo logró pasar aquí, y bueno, ya ustedes medían la distancia. Y con eso podían obtener lo que es la velocidad. Y con eso ya podían ustedes darnos lo que es el caudal. Entonces, por lo regular, eso es lo que hacían. Al principio les pedíamos un limoncito, ¿verdad? Pero nos llegaba a pesar. Por lo regular, esto lo tenían que repetir 3 veces. 3 veces lo tenían que hacer para hacer la medición y sacar un promedio. Pero a veces nos pasaba que el limoncito, pues, como estaba tan chiquito, pues no se veía. Entonces, les pedíamos también a lo mejor a veces una naranja, una toronja, algo un poco más grande y que también fuera biodegradable, porque tampoco era el chiste ir a contaminar. Y con eso sacábamos la velocidad. Y ya gracias a eso podíamos medir lo que es nuestro caudal. Entonces, los de G-Pantla ya saben qué es lo que también tenían que hacer para poder medir el caudal de nuestro río. Y bueno, otra de las características de los ríos es el régimen. Y este va a ser la variación que sufre justamente nuestro río a lo largo del año. Mosquetón. Gracias, Gilberto. Exactamente, les pedíamos un mosquetón para amarrar. Y nos va a decir qué tan escasa o qué tan variada es este régimen a lo largo del año. Como bien saben, bueno, hay época de lluvia o hay época de seca. Por ejemplo, en el caso también eso les llegaba a pasar, así que no se preocupen, a lo mejor y ni lo van a poder hacer, porque justamente en esta época es época de lluvia. Entonces lo que hacían, bueno, si ya vieron en su exposición, que lo que es Catemaco está conectado a lo que es el río Grande hacia Yeyipantla. Entonces cuando el lago de Catemaco se encuentra en su máximo nivel, lo que hacen es abrir la presa para liberar un poco de esta agua de nuestro lago de Catemaco. Y nuestro régimen de nuestro río aumentaba, lo cual hacía que ustedes no pudieran cruzar nadando hacia el otro lado. Entonces, si pasaba eso, de todas maneras no lo iban a poder hacer, así que digamos que vean el lado bueno, de todas maneras a lo mejor no lo pueden hacer. Ay, me quieto. En serio, de hecho hubo una vez que se inundó el hotel y tuvieron que cancelar la práctica. Está bien, pero bueno, es que a mí me gusta mucho nada. Bueno, te ibas a dormir entre agua.
Sí, Pero sí, vean el lado bueno, a lo mejor también se iba a cancelar, no por la pandemia. Entonces, bueno, continuamos con justamente la descripción. Bueno, aquí vemos lo que es nuestro río. También se genera otra definición más, que es el gradiente. El gradiente es esta pendiente del cauce fluvial, que tiene, bueno, obviamente tiene más gradiente si tiene más velocidad. Y hay diferentes clasificaciones, por ejemplo, el OS es este que vemos entre montañas, la cascada, que bueno, ya ustedes lo conocen, los rápidos, también los conocen, por lo menos en fotos, los meandros, que son estas curvaturas que se dan en los ríos, y los aluviones, que son estos sedimentos formados por depósitos del paso del río. Y aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Los tramos de un río, desde el curso alto, medio y bajo. Y aquí lo importante, o más dicho, los que les quería destacar en esta diapositiva, es el tipo de material que tenemos. Por ejemplo, en los cursos más altos, vamos a tener mayor material de tipo granítico. En el medio, principalmente pizarras y calizas. Y en el curso bajo, bueno, principalmente se empiezan ya a ver lo que son las arcillas. También tenemos calizas y pizarras, pero en menor porcentaje. Entonces, con eso también podemos definir un poquito de lo que son los diferentes materiales que se dan en los ríos. Y justamente tenemos aquí las diferentes fases. Para que la clasificación de un río, aparte de los cursos, también van a tener diferentes fases. Ahora sí que como nosotros, ¿no? Jóvenes, adultos y viejitos. En la parte más joven va a ser, obviamente, tiene que ser el curso más alto, donde nace nuestro río. Y aquí observamos una fotito, que es donde se ve la parte de la erosión es mucho más alta, porque es una fase juvenil, está mucho más activo. En la fase de madurez hay una parte de transporte más que de erosión, está transportando todos los sedimentos. Y en la fase senil ya se está dando más lo que es la sedimentación. Entonces, a los fenómenos que ocurren en las diferentes causas de nuestro río. Y para esto tenemos que definir también lo que es una escorrentía. Y la escorrentía es este proceso que se da en el flujo, en el paso del agua, cómo va barriendo el agua desde que cae de la lluvia hasta que, bueno, forma nuestro río, nuestro lago, hasta donde se encuentra en su destino final. Y bueno, esta se va a dar dependiendo de la capacidad de infiltración de nuestro suelo. Ya habíamos dicho que hay diferentes materiales y diferentes filtraciones. Si hay mucha filtración, pues no se va a formar. Por ejemplo, si estamos hablando de zonas arenosas, pues ahí no vamos a tener ríos, sino más bien dicho más aguas subterráneas, un ejemplo. Y se van a dar principalmente por la intensidad y la duración de la precipitación, el estado de humedad del suelo, para que se pueda formar este cauce, este régimen de nuestro río. Obviamente la textura del suelo influye mucho, las pendientes del terreno también, porque si hay mucha pendiente, pues vamos a ver o a analizar esta parte, que esa pendiente también nos va a dar los flujos. E igual, la naturaleza de la cubierta vegetal. Eso también va a definir mucho que se forma o no se forma en nuestro río. Y tenemos que nos van a dar lo que son los flujos laminares o bien flujos turbulentos. Como les comentaba en la parte del suelo, por ejemplo, hay ríos que son así como nosotros vemos aquí, donde la profundidad es, por ejemplo, aquí es de 1 unidad, aquí la profundidad es de 2.5, por lo tanto los flujos van a ser muy diferentes en uno que en otro. En este va a tener más partículas de agua que se mueven sin mezclarse, y esto al contrario. Todas estas partículas se van a empezar a hacer por medio de movimientos de remolinos muy turbulentos que nos lleven todas estas partículas de materia. Y bueno, a nivel mundial existen muchos ríos. En este caso les menciono uno de los más importantes, ¿no? Por ejemplo el de Amazonas. Este tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. El del río Mississippi, uno de los más caudalosos en América. El Danubio, recorre varios países, desde Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Bulgaria y Rumania. El del Congo, dame un microminuto para gritarle a mi casa.
Ya ustedes disculpen, es que es bien berrinchudo mi perro. Tenemos también lo que es otro de los ríos importantes a nivel mundial, que es el río Nilo. Este se caracteriza por tener mucha parte de la lluvia, recibe la mayoría de sus recargas por lluvia en los nacimientos del mismo. El Huangho, por ejemplo, es otro que se encuentra en Asia, y en este nos va a dar materiales muy de tipo amarillentos y que nacen principalmente, bueno, desembocan a lo que es el Océano Pacífico. Entonces, bueno, eso es por mencionarle algunos. Ustedes saben que existen muchísimos más. Y a nivel nacional, pues también tenemos muchos ríos. Espero en el examen no me digan que un río de México es el río Nilo. Y estos van a tener, todos los que son a nivel nacional, una superficie de 410 kilómetros cúbicos. Casi todo este porcentaje de este volumen nos los va a dar principalmente 8 ríos, que es el río Bravo, el Pánuco, el Coatzacoalcos, el Papaloapan, el Grijalva, el Usumacinta, el Lerma Santiago y el Balsas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de esto. Digamos que en este semestre ustedes se salvaron. Por lo regular, lo que hacemos en esta clase, justamente en este instante, era poner pausa, les repartíamos un mapita y les hacíamos examen acerca de los ríos, por lo menos de que localizaran estos 8 ríos. Pero bueno, por este semestre sabemos que andamos un poco escasos en tiempo y pues se salvaron por este semestre. Entonces, saben que son los más importantes y es necesario que los estudien para su examen, eso sí se los comento. Y que se sepan, bueno, por lo menos en dónde están, ¿no? Y longitudes de los ríos principales de México, aquí les pongo en la diapositiva. Pues ya sabemos que el que tiene mayor longitud es el río Bravo. Bueno, el Usumacinta también es uno de los más largos también. Y bueno, uno de los más pequeños, y bueno, digo pequeños entre comillas, está por ejemplo el río del Carmen o el Blanco, son de los de menor longitud en kilómetros. Y ahora sí venimos con lo mero bueno, con nuestro mero mole. El concepto de la cuenca hidrográfica. Como tal, la cuenca hidrográfica va a ser aquella zona delimitada por un parteaguas. Un parteaguas es aquella línea imaginaria que nos va a delimitar hacia dónde se alimenta nuestro río y no alimenta otro. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una imagen de este parteaguas, pero este es un limitante de nuestra cuenca y nos va a decir dónde se concentran todos estos escurrimientos, ya sea de arroyos y de ríos, y que confluyen y desembocan en cierto punto. Y en este punto de desemboque se le va a conocer como punto de aforo. Y este punto de salida o de la cuenca pueden estar en diferentes sitios, ya sea hacia un lago, hacia el mar, o como les comentaba hace ratito, que se evapore toda esta agua y no tenga como tal una desembocadura. Y nos damos diferentes tipos de cuencas. La cuenca hidrográfica hablamos de solamente lo que son las partes superficiales. Cuando ustedes les llegan a mencionar cuenca hidrológica, ahí sí tengan cuidado, porque están considerando tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. Ambas las están considerando en las cuencas hidrológicas. En las hidrográficas solo vamos a considerar la parte superficial. Y en las hidrográficas vamos a tener diferentes clasificaciones, desde lo que son las microcuencas, subcuencas y cuencas. Esto se va a dar mucho dependiendo del tamaño de nuestra cuenca. Se fijan, una microcuenca solamente es una mini ramita, en la subcuenca ya es una cuenca un poco media, y bueno, cuenca principal estaremos hablando de una grande. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de la cuenca del Lerma Chapala. Y bueno, estas las dividen en el alto río de Laja
sería esta cuenca, y se fijan, vamos subdividiéndola hasta tener una microcuenca, por ejemplo, la del Puerto de Nieto, que es una mini chiquita, nada más, de una área mucho más pequeña. Y aquí tenemos justamente lo que les comentaba del parteaguas, ya con una imagen ya un poco más visible. Este amarillito que ven aquí es nuestro parteaguas. Esto quiere decir que si llueve, esta agua de la lluvia va a venir a alimentar a mi río. ¿Y que lo divide? Justamente aquí, por ejemplo, vámonos aquí. Esta montaña, si el agua cae aquí, de este lado me va a caer hacia este lado. Pero si llueve, cae de este lado. Pero entonces esta agua ya está alimentando a otro río. Ya no está dentro de mi cuenca. Por eso es un parteaguas. Divide hacia dónde se va del agua. Y nos va a dividir hacia dónde se divide nuestra cuenca, que alimente a nuestro río, que no esté alimentando a otro. Y esto se va a definir, pues se van a colocar puntos de aforo, que es en donde va a iniciar nuestra cuenca. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo nuestro punto de aforo en la desembocadura. Eso es nuestro parteaguas. Y bueno, el interfluyo es la zona divisoria entre la cuenca y otra. Y otra en lo que es aguas continentales de la nuestra, ¿no? Es la que divide, también conocido como lo que es el parteaguas. Y bueno, las cuencas hidrográficas en México, en nuestro territorio, se dividen en 1471, de las cuales 1389 son exorreicas, 77 endorreicas y 5 arreicas. Y bueno, las arreicas son principalmente las de Yucatán. ¿Y a qué me refiero con cada una de estas? Pues tenemos la definición. Cuando yo les digo cuencas exorreicas, van a ser aquellas que drenen hacia el mar, hacia el océano. O sea, su desembocadura va a dar hacia ellas. Endorreicas va a ser aquella que su desembocadura nos llegue a dar a lo que son los lagos, a las lagunas, y estas no tienen desembocadura hacia el mar. Y las arreicas son aquellas que se van a evaporar antes de llegarse a unir a alguna otra desembocadura. Entonces se evaporan antes de llegar a algún sitio. Y estos son los tipos de cuencas. Y bueno, esta gran heterogeneidad y diversidad de nuestro país se da en un 55% en lo que son las cuencas. Tienen menos de 50 kilómetros cuadrados y cuenta con una extensión de más de 20,000 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, aquí tenemos el número de cuencas de los diferentes tamaños que contamos de nuestras cuencas, qué tanto porcentaje tenemos de cada una de ellas. Y bueno, aquí viene como tal la tabulación del número de cuencas de la superficie ocupada, qué kilometraje tienen. Y tenemos las 1471, ¿no? Y aquí está analizada cada uno de los tamaños que se tiene, y esto, bueno, todo esto es por parte de lo que son las cuencas hidrográficas de México, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es el INEC. Y bueno, justamente este INEC es el encargado de supervisar, de cuidar todo este mecanismo de las cuencas, de cuidar nuestra agua en cuencas, en el agua superficial, y está dado por un comité directivo, y como vemos aquí, bueno, de ahí se van a 7 vocales en el gobierno, en los estatales y en los municipales. Se dan comisiones y gerencias, y en todas estas áreas que mencionan, comisión de cuencas, de lo que son las playas, de las aguas subterráneas, en todas estas áreas ustedes podrían laborar en cualquiera de ellas. Y trabajarán con aguas superficiales solamente en la parte de cuencas. Entonces es un campo bastante amplio. Y en la red mexicana podemos observar justamente estos objetivos en donde dice que hay que cuidar o, bueno, fortalecer esta parte de las técnicas para manejo integral de todas estas cuencas hidrográficas, ¿no? Desde lo que es con agua, los organismos de cuenca, de cada una de ellas, de sus distribuciones en todo nuestro país. En este caso aquí lo colocan como en 12 diferentes cuencas.
Y bueno, justamente la actividad humana influye muchísimo en todas nuestras cuencas, desde lo que son aportes de sedimentos, aportes de minerales, diferentes compuestos organoclorados, que eso es por parte de la agricultura, metales pesados, nutrientes, algunas basuras, metales, causando diferentes eutroficaciones en diferentes ríos, y obviamente eso inclusive impacta a nivel salud en el uso de toda esta agua, ¿no? Y bueno, para las características de la velocidad de respuesta en una cuenca, tendremos que analizar lo que son los órdenes de corriente pendientes de la cuenca y lo que son los cauces, para lo cual les pregunto, ¿todos tienen su formulario, su mapa y su material? Sí, Profesora. sí, Ok, muy bien. Ahora sí, sáquenlo, saquen colorcitos, ahora sí los vamos a empezar a usar. Todo el chorro que les di en este ratito es con el fin de puedan ustedes hacer lo siguiente. Vamos a caracterizar nuestra cuenca hidrográfica. Si se fijan, tenemos nosotros en nuestro mapa, si observan en el mapa que están dibujadas las curvas de nivel. Y también se encuentran dibujados, ahí está bien fácil porque les dibujaron los ríos y se ven súper evidentes. Ahorita les voy a decir dónde va a ser nuestro punto de aforo y ustedes van a identificar el nacimiento y todo lo que acabamos de ver. Para lo siguiente, tenemos que sacar un volumen de agua que nos los va a dar, por una parte, lo que es el área, que es lo que vamos a obtener nosotros en nuestra práctica de cuencas. Y está definido también, obviamente, esto por lo que es el tipo de suelo. No lo vamos a sacar porque pues lo hace por medio de mapeo. Se puede sacar mediante bibliografía. Bueno, ahí sabemos si son arenas o son arcillas. Podemos ver qué tan permeable es nuestro suelo. Si existe una cobertura vegetal. Y bueno, también tendríamos que analizar el régimen de precipitación. Mientras que para la capacidad de respuesta a inundación, que eso también es muy importante para el análisis de nuestras cuencas, principalmente si es que hay alguna población aledaña o cercana a la zona. Tenemos lo que es la red de drenaje, la forma de la cuenca, la pendiente, la velocidad escorrentía y la capacidad de infiltración, para poder saber qué tan drenada o qué tan mal drenada se encuentra nuestra cuenca. Y con lo mismo, pues saber qué tipo de uso se le puede dar en la zona. Si está mal drenado, por ejemplo, son principalmente utilizadas para uso forestal, para rellenos sanitarios o igual inclusive para embalses. Si está bien drenada nuestra cuenca, se usa para la parte de urbanización, la industria o inclusive la agricultura. Entonces, estas características sacan para poder saber qué tipo de uso se le va a dar a nuestra cuenca. Ahí. Y para lo cual vamos a estar trabajando durante hoy y mañana diferentes métodos. Para obtener nuestra área, vamos a usar en nuestro caso el método de malla. Existe también el método de la red de puntos y el método de pesada. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos para que por lo menos ustedes sepan a qué me refiero. Vamos a sacar también lo que es la forma de la cuenca con un factor de forma. Ustedes van a calcular cómo es que es nuestra cuenca. Un volumen de agua captado también lo vamos a obtener. La velocidad de escorrentía lo van a obtener si se fijan en sus fórmulas. Y también la pendiente. En la pendiente no se asusten, hay como 3 fórmulas diferentes, no vamos a sacar todas, vamos a sacar a lo mejor 2 o 1. La capacidad de infiltración también lo vamos a obtener. Y todo esto es súper importante para poder analizar a nuestra cuenca y saber cómo se encuentra y qué tipo de cuenca tenemos o estamos contando. Vamos a empezar a sacar nuestra área. Para sacar nuestra área hay varios métodos. Yo a ustedes les pedí un acetato con un papel milimétrico. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a sobreponer
este papel milimétrico sobre la cuenca, que ahorita les voy a decir cómo dibujarla, y van a ir contando cada cuadrito de punto 5 de su papel milimétrico, van a dibujarla en el papel, en el acetato, y van a ir contando cada puntito. Todos los puntitos los van a contar. Para poder utilizar esta fórmula, vamos a sacar la superficie de la cuenca. Y los números de puntitos que caen en el área de interés, pues ahorita los van a sacar. Y la distancia entre pares de puntos consecutivos en centímetros, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde dice que ellos lo hicieron con punto 25, con el cuadrito, con cuadritos aún más pequeños. Ustedes, si los utilizan con los cuadritos de punto 5, bueno, también es efectivo. Solo que acuérdense, entre más chiquitos, pues va a ser mucho más exacto nuestro cálculo. Entonces ahí con eso lo podrían sacar. Y este es uno de los métodos que tienen. Ahora tienen ustedes su mapita, ¿verdad? Déjenme ver si lo tengo aquí, para también ponérselo. Pero creo que yo no lo tengo. Bueno, déjenme cambiarme hacia el mapa. Todos ustedes sí tienen su mapita, ¿verdad? Bueno, yo tuve un problema porque no para que pudiera imprimir el acetato. Bueno, si Sí, no igual, maestra. ¿no tienen en la cuenca y si tienen el acetato? No, O al más bien al revés, lo que no tengo es el acetato, pero lo que tengo es internet, ¿no lo puedo sacar de Google también? No, estoy pensando cómo lo pueden hacer. Bueno, por lo regular nosotros lo que hacemos, porque se acuerdan, en el semestre pasado no podían, bueno, no es que no pudieran salir, es que no estaban abiertas las papelerías. Lo que hicimos, en este caso, es que si ustedes tienen su mapita impreso, busquen en internet justamente, bueno, no sé si están trabajando en computadora o en celular. En compu. Bueno, si están en computadora no hay tanto problema. Bueno, les voy a compartir en mi pantalla que sería el mapa. Tienen esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, si tienen impresa el mapa, busquen en internet papel milimétrico, háganlo grande en su computadora y con eso dibujen la cuenca sobre la computadora. Esa es una. La otra es que si tienen un cuadro chico de preferencia, usen ese cuaderno, una hoja, así que córtenla y con eso van a dibujarla sobre la cuenca. Sí les va a costar un poco de trabajo, pero si no, lo que van a hacer es dibujarlo, remarcarlo para que se pueda ver en su hoja de cuadro y puedan contar los cuadros de la hoja cuadriculada. Ah, ya. Ya, entonces ponemos la hoja encima de la pantalla, ¿no? Ajá, exacto. Sí, ahora sí que como ustedes se acomoden. Sí, entonces voy por mi hoja. Sí. ¿Todos tienen su material? Les doy unos 2 minutitos para que lo agarren, lo tengan a la mano. Y mientras aquí